Amén. Precioso canto. Y guardé una parte de ese canto y dice: clamé al Señor, dice el canto, y Él me escuchó. Clamé al Señor, clamé a Dios. ¿Y qué pasó? Él me escuchó, dice. Dice: de mi aflicción Él me salvó. El ángel del Señor, y este aquí es Jesucristo, el ángel del Señor defenderá a los que son de Él. Qué precioso canto el que acabamos de entonar a nuestro Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga. Buenos días, ¿cómo están? Esperemos que este día, ¿verdad?, pueda ser de edificación, y ya ha sido de mucha bendición poder compartir juntos como iglesia estas preciosas alabanzas en donde nuestras vidas se edifican cuando cantamos juntos como congregación. Y hermanos, seguimos entonces en el libro de los Salmos, y es que estamos viendo esta serie de sermones titulada Instrucciones para la vida, ¿no? Instrucciones para la vida. Y hace 3 domingos atrás mirábamos entonces el Salmo 4. Y si el Salmo 4 entonces fue nuestro cántico de confianza, ¿sí?, a esa hora antes de acostarnos, antes de cerrar los ojos por la noche, ahora este Salmo 5 entonces se levanta como ese clamor que nosotros levantamos a Dios fervientemente al abrir nuestros ojos la mañana siguiente. Y no sé si usted puede ver esto tan maravilloso en nuestros primeros salmos que estamos viendo. El Salmo 3 iniciaba entonces con esa oración matutina. El Salmo 4 cerraba ese día con esa oración antes de acostarnos. Y nuevamente la confianza del salmista se renueva y él abre los ojos nuevamente aquí en el capítulo 5 y eleva su oración al Señor. Y aquí entonces nos encontramos, al igual que el Salmo 3, con David elevando su voz, exaltando a Dios, viniendo a Dios en oración antes de que los problemas de la vida lo asfixien nuevamente. Porque recordemos que, hermanos, entre el Salmo 3 y el Salmo 7, David está expresando todo esto a través de estas circunstancias tan difíciles que él tuvo después de la rebelión, después de que su propio hijo intentara asesinarle, matarle y quitar el reino de su padre. Y David eleva su canto, eleva su oración justo antes entonces de que el mundo lo agobie nuevamente con los problemas de la vida. Y creo que eso es algo que nosotros debemos hacer, ¿no? Cada mañana venir en oración ante Dios. Y aquí, hermanos, más que un rey distante, ¿no?, porque tenemos la imagen de un rey entonces que está por encima de los demás, pero más que un rey, este salmo nos revela a un hombre. Yo quiero que vea la imagen aquí. Vea esta imagen. Este salmo nos revela a un hombre que en medio de su angustia, en medio de su dolor, en medio de su desesperación, antes de iniciar el día, cuando los problemas de la vida aún todavía no han asfixiado su vida, este hombre eleva su oración a Dios para que Dios intervenga, para que Dios lo escuche. ¿Y cuántos de nosotros no pasamos como la imagen que está? Bueno, pensé que estaban viendo la imagen, hermanos. Eso no lo sabía, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes, hermanos? ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros no se han despertado alguna vez, ya sea en la madrugada o en el amanecer, con un profundo dolor en su pecho que los oprime, que los deja casi sin aliento? Y han clamado al Señor, porque ese dolor los está agobiando. Es como lo que mirábamos en el Salmo 4, ¿no?, que es como una caja que nos está presionando constantemente los problemas de la vida. ¿Y cuántos no estamos así? ¿Cuántos no nos hemos levantado y nuestros ojos empiezan a llorar y venimos delante de Dios con desesperación, como lo vemos en la imagen?
con angustia, con dolor. Y es que esta es la imagen de este salmo, hermanos. Aquí vemos a un hombre como usted y como yo, que está ahogado, que está desesperado y que él está gritándole a Dios. Él está desesperado, clamándole al Señor para que Él escuche. ¿Y cuántos no hemos estado así? ¿Cuántos de nosotros no hemos venido así delante del Señor? ¿Y cuántos en oración? Después de que usted ora, encuentra esa fortaleza al levantarse, ¿no? Encuentra esas fuerzas para poder enfrentar su día. Porque usted tal vez en la noche se acuesta con todos esos problemas, y más si no entregó todo eso al Señor, usted se duerme pensando en todas las cosas que están agobiando su vida. Y usted se pregunta antes de dormir, ¿cómo voy a empezar el día siguiente? Y al mirar este salmo, nos encontramos con un David, un hombre como usted y como yo, que está seguro de que Dios escucha. Por eso este salmo, hermanos, es una invitación para usted, para mí, para clamar por la justicia de Dios, para clamar por el consuelo de Dios, para orarle a Dios pidiendo fortaleza, para que nos dé el aliento, para que nos dé el sustento. ¿Y sabe qué, hermanos? Este salmo nos expresa una gran verdad. Aquí en este salmo encontramos la certeza inamovible de que Dios va a escuchar su oración. Eso es lo que encontramos acá. De que Dios va a escuchar tu oración cuando tú clamas a Él, porque tú eres su hijo. Así que en esta mañana vamos a orar antes de continuar entonces con este precioso salmo. Amado Dios, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias porque tal vez el día de hoy muchos andamos como el salmista, como David, llenos de aflicción en nuestro corazón, de tormento, con gritos desesperados por ayuda, por consuelo, Señor. Y venimos aquí a tu templo, Señor, con nuestros hermanos, con la iglesia, Señor, a buscar tu rostro, a clamar a ti, a alabarte a ti, a adorarte a ti, mientras esperamos tu maravillosa intervención en nuestra vida. Padre, no sé cuántas madres hay aquí clamando por sus hijos. No sé cuántos padres hay aquí, Señor, rogándote y pidiéndote a ti sabiduría para poder ser ese hombre que su hogar necesita. Cuántos jóvenes, cuántas jóvenes, Señor, viniendo a ti con corazones destrozados por los problemas que abaten su vida, Señor. No sé cuántos estamos aquí, atribulados y cansados, pero hoy lo que yo sí sé, Padre, es que tu palabra puede alimentar esos espíritus, Señor, quebrantados. Lo que yo sí sé, Señor, y lo que hay en mi corazón es la esperanza de que tú escuchas a tu pueblo cuando tu pueblo te clama a ti, Señor. Eso es lo que yo estoy seguro, Padre. Por eso venimos delante de tu trono a rogarte a ti misericordia, primeramente para que perdones nuestros pecados y para que nos des la fortaleza para esperar la respuesta tuya a nuestras oraciones. Habla, oh Dios, por medio de esta preciosa palabra que tú tienes en el Salmo 5. Que esta enseñanza pueda animar nuestros corazones y pueda ayudarnos también, Señor, a caminar en santidad, a caminar en obediencia. Porque al malo, al pecador, tú aborreces, oh Dios. Tú no escuchas, tú no oyes al que anda en iniquidad. Tú escuchas al que camina en santidad, al redimido por Cristo, al que busca tu palabra. Ese es tu Hijo al que tú escuchas. Así que, Señor, rogamos de tu Espíritu para poder entender tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Y bien, hermanos, le voy a pedir entonces que lea conmigo los primeros 6 versículos del Salmo 5, así que vaya a su Biblia, busque Salmo capítulo 5 y vamos a leer los primeros 6 versículos, que es en donde vamos a estar entonces meditando y reflexionando en esta mañana. Así que busque en sus Biblias Salmo capítulo 5. Y miren que dice así, dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. Y vean qué interesante, hermanos, para que nos pongamos un poco en contexto, y van a ver ahí en la diapositiva entonces, para que podamos entender un poquito esto, hermanos. En este texto específicamente vamos a ver un contraste muy duro, pero muy profundo, y al mismo tiempo, a pesar de ser muy duro y muy profundo, este contraste que el salmista nos va a presentar es muy consolador para aquel que teme a Jehová. Recuerdan el Salmo capítulo 2, para aquel que besa al Hijo, o sea, para aquel que es leal a Jesucristo. Este salmo es un salmo consolador, porque David aquí se presenta y presenta la diferencia entre la actitud que Dios tiene hacia el leal, recuerdan Salmo 2, verso 12, aquel que besa al Hijo nuevamente, y la actitud que Dios tiene, la postura que Dios tiene frente al malvado. ¿Recuerdan el malvado del Salmo 1? Vaya conmigo, mire, Salmo capítulo 1, versículo 5. Mire qué dice. Dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y David nos va a presentar este contraste. Sin embargo, aunque David nos presenta este contraste entre el justo y el malvado, David no se presenta aquí como un hombre perfecto. David es como usted y como yo, sino como una persona entonces que ha recibido el amor leal de Dios. Esa palabra que vemos en el versículo 7 del Salmo 5, miren ahí, misericordia, dice ahí, dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, dice, entraré en tu casa. Ahí la palabra misericordia, la idea de esta palabra en el idioma original es el amor leal de Dios hacia el piadoso. De hecho, hay una rima ahí en el poema. Ustedes saben que los poemas riman. Cuando vimos en el capítulo 4 acerca del piadoso, cuando vemos en el capítulo 2 acerca del leal, es justamente casi la misma palabra que habla acerca de el amor leal de Dios. Esta es la persona que puede entonces entrar en el santuario de Dios y pedir entonces y suplicar la protección de Dios. Ahora, y justamente aquí en el versículo 7, hermanos, y es la respuesta a esa solicitud en donde se encuentra la gran bendición de este salmo. La certeza. ¿Y cuál es esta bendición? La bendición es la certeza que David tiene de que él puede ser aceptado ante Dios. David está seguro de que Dios entonces reconoce que él es su hijo y puede venir ante el trono de la gracia y pedir socorro. Y hermanos, esta idea ahí de santuario, este es un privilegio de comunión íntima con el Creador que le es negada a todo aquel que aún no se ha arrepentido. Es negada a todos los malvados, a todos los impíos.
¿Esto por qué? Porque nuestro Dios, hermanos, por su propia naturaleza, Dios es santo, santo, santo. Él no puede coexistir ni con la maldad ni con el pecador. ¿Por qué? Porque Él los aborrece, dice el versículo. ¿Me estoy entendiendo? Esa frase que escuchamos comúnmente, y la vez pasada estaba viendo en un video de una mujer que ella decía: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Hermano, eso no es cierto. Dios ni ama al pecador, ni ama el pecado, porque Él es santo. Y creo que este es un pasaje que lo deja más evidentemente de lo que nosotros hemos podido ver en el capítulo 1 al 4. Dios explícitamente dice que aborrece al pecador. Dios solo va a escuchar, es lo que el Salmo nos quiere decir, a aquel que es su hijo, aquel que ha recibido el amor leal de Dios. Ahora, el Salmo 5 entonces básicamente fue escrito y fundamentado en las verdades expresadas en los Salmos 1 y 2. Este salmo, hermanos, no fue escrito al azar, tiene un fundamento. Tiene un fundamento. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que David no está inventando una nueva forma de hablar con Dios, una nueva manera de orar. David está orando las promesas que ya le fueron dadas. ¿Cuántos de ustedes, cuando se levantan o cuando se acuestan, oran esas promesas que el Señor les ha dado? Esto es lo que está haciendo David en el Salmo 5, orando lo que ya sabe él que Dios le ha dado a él. Y eso es lo que él está demandando. Eso es lo que él está pidiendo. Y lo que el salmista entonces tiene en mente en este salmo, hermanos, es el contraste que hay profundo entre el justo y el malvado. Reconociendo entonces esta asociación entre los versículos 1 al 3 y 4 al 6, los versículos que vimos en el Salmo 1 al 3. ¿En qué sentido? Reconociendo que la vida se define, hermanos. ¿Recuerdan cuando vimos la primera instrucción? Escoge el camino de la bendición en el Salmo 1. Hermanos, tu vida, mi vida, se define según el camino que nosotros hemos elegido. Y si el impío persiste en su camino, la idea ahí, recuerdan en el versículo 5 que acabamos de leer del Salmo 1, la idea de estar de pie de manera arrogante ante la santidad de Dios, no hay duda que Él lo va a destruir. Porque aquí el salmista entonces está reconociendo la supremacía de Dios. Él es el soberano, el que juzga la rebelión. Ya lo vimos ahí en el Salmo 2, capítulo 4, versículo 4 al 9. Dios va a juzgar a los rebeldes. Pero al mismo tiempo Dios ofrece, y es aquí de lo que toma el salmista para elevar su confianza. Dios ofrece un lugar para cada uno de nosotros en donde nosotros nos podemos venir a refugiar en Él. ¿Recuerdan que esta es la promesa del versículo del Salmo capítulo 2, versículo 12? Vaya conmigo para que no se olvide de la promesa que el Señor nos ha dado. Y de esta manera usted pueda entender que usted puede venir y orar delante del Señor confiado de que Él le va a escuchar. Dice el final del versículo 12 del Salmo 2. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces, ¿están viendo? David está escribiendo el Salmo 5 de una manera maravillosa, poéticamente impresionante. David está agarrando el Salmo 1 y el Salmo 2 y está componiendo una nueva alabanza, una nueva oración para que el Señor pueda escuchar la voz de su clamor. Por tanto, entonces, hermanos, David no se acerca al santuario delante de Dios por méritos propios, sino que David descansa en el amor leal de Dios. De un Dios que, aunque aborrece la maldad, aunque aborrece al pecador, sí garantiza protección absoluta a aquellos que han besado al Hijo. Esa es la garantía.
para usted y para mí, aquellos que hemos venido a Cristo. Por tanto, así como David, hoy nosotros oramos no con incertidumbre. Usted no ora con temor, usted no ora con dudas, y si lo hace, pídale perdón al Señor. Nosotros hoy en Cristo oramos con la certeza de que seremos escuchados. Usted y yo oramos con la certeza y la confianza plena de que Dios nos escucha. Por tanto, entonces, hermanos, vamos a ver en esta mañana entonces 5 razones por las cuales entonces en este salmo vamos a encontrar esto. Usted puede venir a buscar refugio en Dios en tiempos difíciles. 5 razones por las cuales podemos venir, usted y yo, a buscar refugio en Dios en tiempos difíciles. ¿Cuáles son estas 5 razones? Dios, la primera, escucha al piadoso, y ahí está el bosquejo. La segunda, Dios no tolera la maldad. Dios no tolera la maldad, de los versículos 4 al 6. La tercera, Dios protege a los suyos, versículos 7 y 8. La cuarta, Dios juzga la rebelión. La quinta, Dios bendice al piadoso. Ahora, ¿logra usted ver, hermano, en la diapositiva que el tercer punto está en el centro? Y este es el corazón del pasaje. Los versículos 7 y 8 son el corazón del texto. Nos muestran entonces el amor leal de Dios que se ofrece para todos sus hijos para proteger sus vidas. Ese es el corazón del texto. Por un lado, el impío sabe que Dios lo aborrece, pero por el otro lado, el justo sabe que Dios escucha su oración. Y en el centro encontramos esta maravillosa verdad: Dios protege a los que son suyos. Y hoy, hermanos, como este salmo es un poco extenso, no vamos a ver entonces todos estos puntos, pero sí vamos a ver entonces los primeros 2. Así que le pido que vuelva a sus Biblias al versículo 1 del capítulo 5. Y vamos a leer entonces este maravilloso versículo. Porque aquí, hermanos, habiendo despertado entonces David bajo la luz de un nuevo día, David se da cuenta que sigue rodeado de problemas. David se da cuenta que sus circunstancias difíciles no han cambiado. Este es un hombre que entiende que los conflictos, la agonía, el sufrimiento y el dolor de la vida siguen presentes todos los días. Pero lo importante aquí, hermanos, es la acción de David. David lo que hace es buscar a Dios en oración. Por tanto, entonces, en estos versículos veremos cómo el piadoso se acerca a Dios con una confianza plena, una seguridad. Y que esta seguridad no nace de que el salmista sea bueno, porque si nos acordamos el contexto del Salmo 3, David había pecado, David había cometido adulterio, David había matado, David había engañado, David había acumulado para él riquezas. O sea, David como rey estaba mal. Pero David sabe que puede venir ante Dios porque Dios tiene una relación profunda con él. Y esa es la relación que usted y yo tenemos hoy en Cristo. Usted y yo, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, hemos sido reconciliados con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso es que usted y yo, al igual que David, podemos venir ante Dios a orar este salmo. Y miren ahí, dice el versículo 1 del Salmo 5. Dice: escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir. Podríamos decir que el salmista está diciendo: presta tu oído, Señor, a mis palabras y comprende mi gemir. La súplica de David no es una petición lanzada al aire, sino que David viene y pone a Dios en el centro de su oración. Si usted logra ver el versículo, si me ponen la diapositiva, por favor.
Si usted logra ver el versículo 1, miren que está la palabra oh Jehová en el centro. Y observe cómo David entonces coloca tanto la palabra o la frase mis palabras y mi gemir al final, mírenlo en su Biblia, al final de las oraciones. Y esto es lo que llamamos nosotros un quiasmo, casi siguiendo la misma estructura que vimos al inicio en el bosquejo. Un quiasmo, recuerden, varias veces se ha explicado aquí, es como dos rodajas de pan, ¿no? Para hacer un sándwich, el jamón y el queso entonces están en el centro. Y eso es lo importante. Para David, aquí lo importante es Dios. Dios es el centro de este verso, ¿sí? Lo que David nos está diciendo aquí, hermanos, es que cuando nosotros oramos, todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros decimos debe girar alrededor de Dios, del carácter de Dios. Eso es lo que nos quiere decir David acá. Sin embargo, lastimosamente muchas de nuestras oraciones no son así. Señor, perdóname, Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, quiero, Señor, provee. ¿Logra ver el patrón en esa oración? Soy yo, como decía mi papá, yo, y yo. Y nuevamente, si alguien puede seguir después de mí, es el yo, otra vez. Y el salmista nos dice, no inicies tu oración de forma vacía. Inicia tu oración reconociendo el carácter de Dios. Eso es lo primero que tienes que hacer cuando te levantes en la mañana. Solo noten aquí, hermanos, solo vean la humildad que hay en las palabras de David. Miren, él dice, presta oído o escucha. Luego dice, considera. Son utilizadas aquí, hermanos, dentro del poema para comunicar una súplica respetuosa. David respetuosamente viene ante Dios y le pide que lo escuche. David no le está dando órdenes a Dios. Miren que David no le está diciendo, Señor, yo decreto que tú vas a hacer esto. Señor, yo arrebato que esto es mío. David no está orando así. David sabe que nada nos pertenece, ¿sí o no? ¿Qué dice el Salmo 24:1? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Usted y yo, todo lo que nosotros podamos tener en este mundo no es de nosotros, es de Dios. Es Dios quien nos lo ha dado, ¿sí? Y esto es lo que está haciendo. David reconoce y ve que está ante un Dios tan santo que se inclina ante él de manera respetuosa. Es como decir, por favor, Señor, por favor, Dios. ¿Cuánto no hemos venido así delante de Dios? Inclina tu oído, escúchame. Esta es la postura de un siervo que reconoce que solo puede estar delante del santuario, delante de Dios, por su generosidad, por su bondad. Pero lo más hermoso de este verso, hermanos, es el contraste entre lo que David expresa. Miren, él pide que Dios oiga sus palabras, ¿sí o no? Dice, escucha mis palabras, ¿sí? Palabras son todo aquello que usted puede articular con su voz, ¿no? Todo lo que usted puede decir con su boca. Pero también David dice que escuches o consideres mis gemidos. Aquí, hermanos, gemidos tiene que ver con esos dolores que no tienen nombre. Dolores en su corazón, cargas en su pecho, que solo salen no con palabras, sino con suspiros, con gritos de desesperación. Y eso es lo que David está diciendo aquí. Por eso añade, considera mi gemir. Porque muchas veces del dolor tan intenso que tenemos en nuestro corazón, de la agonía, ni siquiera somos capaces de pronunciar palabras ante Dios. Y qué alivio esto para nuestra alma, ¿no? Qué alivio esto. Porque la verdadera piedad bíblica nos enseña que nuestro Dios no solo escucha nuestras oraciones elocuentes, nuestras palabras bien elaboradas, sino que Dios también es capaz de leer el gemido de un corazón quebrantado, el clamor
que no puede expresarse con palabras. Por tanto, hermanos, cuando usted se sienta tan asfixiado por las pruebas que no sepa qué decirle a Dios, recuerde, el mismo Dios que escucha tus palabras es el mismo Dios que escucha tus gemidos, aquel dolor que no puedes expresar. Dios te escucha. Así que no dudes de venir ante Él, no dudes de buscarle. Por eso es que el salmista entonces nos invita a entregar nuestro clamor a Él. Y esto es el segundo subpunto de esta sección, la entrega. Miren ahí el versículo 2. Dice así: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Y miren aquí, hermanos, la idea, hermanos, es que David en el verso anterior pedía entonces que Dios le escuchara, pedía que Dios le oyera. Pero aquí en este versículo 2 la cosa se va intensificando. Aquí David viene y aumenta la intensidad. Al llegar a este punto entonces David utiliza esta siguiente palabra, dice atiende o presta atención. Noten que no es un simple oye lo que digo, sino que es un ruego con urgencia. ¿Cuántos no hemos estado así delante del Señor? Rogando a Dios con urgencia de que preste atención a la situación que estamos viviendo en nuestra vida. Y la forma en cómo se presenta nos indica que David no está exigiéndole a Dios de forma insolente, sino que está suplicando otra vez con reverencia. Y David reconoce aquí, hermanos, que su única esperanza, la única esperanza para él es que el Señor incline su rostro hacia él. Y esa es la única esperanza que usted y yo tenemos en este mundo. En este mundo roto por el pecado, la única esperanza que tenemos es que Dios escuche nuestro clamor. Pero muchas veces, lastimosamente, nos olvidamos de estas verdades. Y lo que debe ser la primera ocasión se vuelve en la última súplica que levantamos. Primero confiamos en nuestras habilidades, nuestras propias fuerzas, luego en las demás personas, luego en las circunstancias. Y cuando ya vemos que nada de eso funcionó, ¿qué hacemos? Muchas veces terminamos entonces buscando al Señor. Pero David nos está enseñando que lo primero que debemos de hacer es buscar el rostro del Señor. Y miren que aquí, hermanos, ya no se trata solo de palabras o solo de gemidos silenciosos. Ahora David habla de la voz de mi clamor, dice. ¿Sí? La voz de mi clamor. Ese gemido, ese grito de un padre, ese grito de una madre, ese grito de un hijo. Eso es lo que está expresando David acá. Cuando pedimos auxilio y suplicamos a Dios, eso es la voz de mi clamor. Es ese rugido, como miramos en la imagen al inicio, cuando usted viene desgarrado delante de Dios por la situación que está viniendo y está desconsolado, tirado en el piso, llorando, con necesidad de que Dios le escuche. Eso es lo que vemos aquí en la voz de mi clamor, a un hombre desesperado, a un hombre lleno de dolor y de angustia. Pero observen lo que hace David. Observen a quién se dirige. Dice que David invoca a Dios con un título doble. Miren ahí: mi rey y ¿qué? Mi Dios. Al decir mi rey, David se rinde ante la autoridad de Dios. Eso es lo primero que hace David. David viene y se rinde ante Dios, porque David entiende que Dios gobierna el mundo y controla las circunstancias y las crisis de su vida. Pero el segundo título dice mi Dios. Y David entonces aquí está apelando a esa relación personal que tiene con Dios a través del pacto que Dios ha hecho con él. Y nosotros podemos hacer lo mismo hoy en Cristo. Podemos venir y clamar. ¿Recuerdan Hebreos capítulo 4, 14 al 16? Podemos venir nosotros, porque ya nuestro sacerdote Jesucristo nos ha dado acceso directo al Padre. ¿Sí?
Y esta, hermanos, es una confesión entonces que David sostiene con valentía. Él puede clamar porque él es súbdito, porque él es hijo del dueño del universo. Usted puede venir ante Dios y orar porque usted está seguro que usted es hijo y siervo de Jesucristo. Jesucristo es el dueño del universo. Finalmente, David nos revela el secreto de su paz. Mire, si usted quiere un remedio para la ansiedad, para la depresión, no es una pastillita, no es ir al terapeuta. Miren el remedio de David para la ansiedad, la depresión, el cansancio y la frustración: orar a Dios. Así que, hermanos, aquí está la receta. Cuando usted se siente ansioso, cuando usted se siente triste, la receta para usted es: ore al Señor. Mire lo que David dice: porque a ti oro, porque a ti oro. Y él usa la frase aquí, a ti, antes de la palabra orar, para subrayar entonces exclusividad. David tiene exclusividad delante de Dios. David no está buscando, miren, David no está buscando alianzas humanas. David no está buscando aquí cosas que le puedan ayudar a derrotar a Absalón. Usted y yo no tenemos por qué buscar remedios humanos para pecados del corazón como la depresión y la ansiedad. Necesitamos entender que lo que usted tiene que hacer es dirigir su oración al único que puede quitar el pecado de su corazón, al único que puede darle el consuelo que su alma necesita. David ora a Dios porque David sabe que Dios es su refugio. ¿Y qué enseñanza para nosotros, no, hermanos? Muchas veces nuestra ansiedad crece y se desborda porque nuestra oración no está enfocada en Dios. Y permitimos que este pecado nos abrace. Ay, no voy a ir al culto porque estoy deprimida, porque estoy ansiosa, o porque estoy ansioso, o porque estoy frustrado. Y dejamos que ese pecado abrace nuestra vida porque estamos desenfocados. Y cuando oramos ni siquiera sabemos qué orar, ni siquiera sabemos cómo pedir, porque ni siquiera conocemos a nuestro Dios. Y oramos y saltamos de preocupación: Señor, estoy aquí, Señor, estoy deprimido, Señor, y no sabemos ni siquiera qué pedirle al Señor. Necesitamos entender que David nos está diciendo: voltea a ver a Dios, mira a Dios, eleva tu oración a Él. El piadoso sabe que debe de venir ante Dios reconociendo que Dios es el destino más seguro que hay. Porque nosotros, hermanos, no oramos como un ejercicio religioso vacío. No oramos como mero hábito, porque sí, sino como un acto donde nos involucramos plenamente con nuestro Dios. Es un aquí, miren, David dice: me pongo a orar. Es una acción. Oro intensamente, es lo que David está diciendo. Oramos entonces nosotros intensamente porque sabemos que solo en Dios hay respuesta, hermanos. Solo Dios puede darte las respuestas a tu vida. Y esto entonces, hermanos, esta idea de que solo Dios puede darte la respuesta a las situaciones de tu vida, es lo que va a marcar, lo que va a caracterizar una vida de disciplina de oración. Y ese es el tercer punto que vamos a ver entonces de esta sección, en el versículo 3, la disciplina del hábito de venir delante de Dios constantemente, reconociendo que solo Él puede darnos las respuestas. Mire: oh Jehová, dice el versículo 3, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración delante de ti y esperaré. Miren la disciplina que tiene el salmista en su oración. Porque aquí estamos llegando al clímax, ¿no?, de la oración de David. Y noten que la palabra ahí, mañana, aparece 2 veces en este verso. Esto no es una repetición vacía como lo hacían los fariseos en el tiempo de Jesús,
sino que esto es un énfasis en la regularidad de la oración. David está diciendo y nos está diciendo que tenemos que ser personas que oran constantemente. La oración debe ser un hábito en tu vida, hermano. ¿Estás orando constantemente al Señor? ¿Estás siendo un hombre de oración? Porque David nos enseña que la oración eficaz no nace de impulsos emocionales, como lo mirábamos en el versículo 2. No es lo primero que se me viene a la mente. No se fundamenta en las crisis. Y no solo crisis que sabemos que van a suceder, muchas veces por nuestros propios pecados, la consecuencia de nuestros pecados, sino aquellas crisis que nosotros no esperábamos. Ayer en la mañana venía con el taxista hacia acá al templo a reunión con el cuerpo pastoral. Y me estaba contando el señor que estaba manejando el Uber, que él venía tranquilo caminando. Por cierto, él venía frenando con la emergencia, hermano. Yo decía, Señor, este hombre va sin freno. Bueno, pero Señor, tú sabes, ¿verdad? Si voy a llegar. Pero el punto es que él dice que él venía y luego una moto a gran velocidad no miró que el carro que estaba enfrente, que estaba delante del conductor, estaba estacionado. Y él venía a gran velocidad y ¡pum! Y el hombre murió inmediatamente. Crisis repentinas, cosas que no sabemos que van a pasar. Pero nuestra oración no depende de esas crisis repentinas. Nosotros tenemos que ser personas que cultiven el hábito de la oración. El piadoso busca a Dios con disciplina. No solo busca a Dios cuando está afligido. Miren que David dice de mañana, y la idea ahí es de mañana y otra vez de mañana yo te buscaré, Señor. Es el reconocimiento de que antes de hablar con los hombres o enfrentar los problemas de la vida, es necesario que Dios nos oiga. ¿Cuántos nos levantamos cada mañana y nos olvidamos de Dios? ¿Se levantó usted hoy en la mañana y no inclinó su rostro al Señor? David nos dice, lo primero que debes hacer antes de hablar con los hombres es hablar con Dios. ¿Estás haciendo eso en tu vida, hermano? ¿Estás caminando de esta manera? Antes de que las circunstancias te aplasten, te destruyan, antes de que llegue el día malo, prepárate en oración. Pero lo más impactante aquí es la actitud de David. Miren que él dice, me presentaré. La idea es, dispondré mi oración de manera ordenada delante de ti. Esa es la idea. Presentaré mi oración de forma ordenada delante de ti. Y esta palabra, hermanos, presentaré o dispondré, tiene la idea o el trasfondo del sistema sacerdotal de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento. Y es que esta palabra aquí, presentaré, es la misma que se usaba para describir cuando los sacerdotes ordenaban la leña o el sacrificio enfrente del altar. Esa es la idea. Y esto nos da una enseñanza para nuestra vida. Nuestra oración no debe de ser un tumulto de quejas al vacío, desordenadas, lanzadas al viento, sino que nosotros debemos ordenar nuestro corazón y nuestras peticiones delante del Rey. David no llega con la mente dispersa. Él llega, como lo mirábamos en el versículo 1, él llega conociendo el carácter de Dios. Versículo 2, él llega sabiendo que va a ser escuchado. Él llega preparado. Lo que hace David es presentar su vida como un sacrificio vivo antes de empezar el día. Por eso la oración modelo de Jesucristo, hermanos. Si usted va conmigo a Mateo 6, versículos 9 al 15, usted va a leer la oración modelo de Jesucristo. Y se los voy a leer así rápidamente. Dice, versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Mire lo que David hizo en el verso 1. ¿Qué hizo David? Escucha, oh Dios, oh Jehová,
¿sí? Se dirige al Padre. Dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. David espera que Dios haga lo que tiene que hacer. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, la Biblia te enseña cómo orar. La Biblia te enseña cómo venir delante de Dios. No invertamos los roles. No vengas delante de Dios sin antes reconocer su carácter. No seas como el impío, como el malvado del versículo 3, del versículo 4 al 6. Y finalmente, entonces, el verso termina con una postura activa. Miren ahí. Dice, me presentaré delante de ti y ¿qué? Esperaré. La idea ahí es de vigilar. Esta no es una espera pasiva o una espera resignada. Bueno, yo oré, bueno, voy a ver si es que Dios responde. Esta no es una oración así, como que si Dios no fuera a responder. La palabra aquí sugiere la imagen de un centinela. Un centinela que está en el puesto de observación en la torre y está toda la noche vigilando para ver cuando llega la respuesta. Así debe ser y así debemos de ser nosotros. Orar al Señor y esperar la respuesta del Señor. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros oramos y luego nos olvidamos de la oración que nosotros acabamos de hacer? David ora y luego dice que se mantiene vigilante, se mantiene a la expectativa, es la idea, de qué es lo que Dios va a responder, de qué es lo que Dios va a decir. ¿Y por qué él se mantiene así? Porque David espera la respuesta, porque sabe a quién ha orado. Él ha orado a Dios. La oración del piadoso entonces comienza con esta disciplina continua. Primero ordena su oración y termina entonces con una expectativa que aguarda la respuesta de Dios. Y esto entonces nos conduce a explorar la segunda de las 5 razones por las cuales podemos nosotros venir a ser refugio, a buscar refugio en Dios en tiempos difíciles. Mire, la verdad inamovible de que Dios no tolera la maldad. Si usted y yo podemos venir delante de Dios a orar delante de Él, es porque estamos convencidos que Dios no tolera el pecado. Hermanos, y aquí entramos entonces ahora el fundamento que sostiene la oración de David. Porque el salmista tiene un corazón dependiente de Dios, pero está claro que debe esperar una respuesta de parte de Él. Y en este entonces segundo bloque vamos a descubrir entonces que nuestra confianza para buscar refugio en Dios es la santidad de Dios. Si usted puede estar seguro de que Dios le escucha, es porque usted está seguro que Dios es santo, porque Dios no tolera el pecado. Miren aquí el versículo 4. Versículo 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, y el malo no habitará junto a ti. Entonces, noten cómo David comienza este verso. David inicia con ese porque, ¿no? Ese porque se puede entender aquí mejor como un ciertamente, ¿no? David está enfatizando la realidad de que Jehová no puede coexistir con la maldad. David ahora dirige su oración reconociendo que Dios no puede vivir con la maldad. Y al usar la palabra tú, David está diciendo, tú, precisamente tú, oh Dios, eres santo. Eres santo. Y el pecador no puede estar delante de ti. Y David entonces nos explica que Jehová entonces no es un Dios que se complace en la maldad. Y el uso de estas palabras nos enseña aquí que no se trata de una reacción momentánea de Dios, sino de una disposición eterna. Dios es eternamente santo. Por su propia esencia, entonces, Dios no puede sentir deleite o tomar placer en aquello que está lleno de iniquidad.
Como consecuencia natural entonces de la santidad de Dios, David afirma rotundamente: el malo no puede morar contigo, Dios. El malo no puede estar delante de ti. Y aquí, hermanos, morar o habitar evoca la imagen de alguien que está buscando hospedaje. La idea de un huésped, ¿no? ¿Cuántos hemos sido huésped en alguna casa? La idea aquí, hermanos, es que el impío, el malvado, el pecador no puede estar ni siquiera una tan sola noche delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay una discrepancia tanto legal como espiritual. Romanos 3:23 nos dice eso: la paga del pecado es muerte. Efesios 2:1 nos dice que estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, hermanos, donde habita la luz de Dios no puede estar el pecado. El pecado. Y esta es una verdad, hermanos, muy importante para nosotros. Porque muchas veces pensamos que podemos acercarnos a Dios mientras estamos acariciando el pecado. Creemos que podemos venir delante de Dios y aún así persistir en el pecado. Pero David entonces nos recuerda que la comunión con Dios tiene que ver, hermanos, con alejarse del pecado. La maldad y Dios nunca van a estar juntos. Nunca, siempre. El pecado entonces, hermanos, nos incapacita para estar delante de la presencia de Dios. Pero el amor leal que usted y yo hemos recibido a través de Cristo nos habilita para poder venir delante del Señor y pedir socorro. ¿Sí? Por tanto, entonces, el mal y el malvado están excluidos de la presencia de Dios. Mire, esto es lo que nos muestra el versículo 5. Vaya conmigo al versículo 5. Ellos están excluidos totalmente. Dice el versículo 5: los insensatos no estarán delante de tus ojos. La palabra ahí: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Hermanos, el salmista aquí va a profundizar en las consecuencias de la santidad de Dios. Ya no solo dice que el malo no puede hospedarse con Dios, sino que utiliza un lenguaje más fuerte. No se presentarán, no podrán estar firmes, es la idea. Es la misma idea del versículo 5 del capítulo 1. Y esta palabra evoca a alguien que intenta estar de pie, tratando de defender lo indefendible. Esa es la idea. Ante un rey tan santo, los arrogantes simplemente no pueden sostenerse, porque su soberbia ruidosa, recuerdan el Salmo 2:1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?, dice el salmista. La arrogancia ruidosa de los pecadores se desvanece delante de los ojos de Dios. El malo y su maldad no pueden permanecer delante de Dios. Y noten bien, hermanos, el Salmo no está suavizando las cosas. El Salmo está siendo directo, el Salmo está siendo duro, radical. ¿Sí? No hay espacio neutral para la soberbia persistente delante de Dios. Y es esta condición en la que usted y yo estábamos antes, hermano, de venir a Cristo. En una soberbia, rebelándonos en contra de Dios todo el tiempo. Si David tiene esperanza de ser oído, no es porque David sea el mejor. No es que David o yo o usted sean mejores que los pecadores que no se han arrepentido, sino simple y sencillamente porque David sabe la relación que tiene con Dios. Usted y yo sabemos la relación que tenemos con Cristo. Esa relación no la tiene el impío. Y si hoy tú estás acá o estás viéndonos por las redes sociales y aún Cristo no ha nacido en tu corazón, si aún tú no te has arrepentido de tus pecados, ese es el momento para arrepentirse. Porque solo aquel que reconoce al Hijo, recuerda en Salmo 2:12, que es leal al Hijo, que teme al Hijo, es el que puede ser escuchado por Dios. Dios no escucha la oración del inconverso. La única oración que Dios escucha del incrédulo es cuando él se arrepiente y Dios le da fe para que él crea en él y tema en él.
Es la única oración que Dios escucha del inconverso. Por tanto, antes de entrar al santuario, antes de entrar a la intimidad con Dios, debemos dejar nuestro pecado atrás. Debemos dejar la arrogancia, el orgullo, nuestra autosuficiencia y reconocer que solo el humilde y no el orgulloso haya gracia ante los ojos de Dios. Ten cuidado de cómo te acercas ante Dios, ante el trono de la gracia. Ten cuidado, hermano. Acércate a Él arrepentido. Porque el veredicto para los incrédulos, para los pecadores, es muy duro. Miren el versículo 6. Versículo 6 dice: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Hermanos, este es puro lenguaje del Salmo 2, hermanos. ¿Sí? Y llegamos aquí a un punto clave, hermanos. David ya no solo habla de lo que Dios siente o de quienes no pueden entrar en su presencia. Ahora David habla de lo que Dios hace. Y el salmista utiliza un término muy duro. Dice: tú destruirás. Es una palabra que nos recuerda el juicio de Dios contra la mentira, contra el pecador, contra el pecado. Y esta realidad, hermanos, si tú que no tienes a Cristo nos estás viendo, no creas que es algo muy lejano. Esta realidad de que Dios va a destruir al pecador es una realidad que debe atemorizar tu corazón. Tú debes venir y buscar a Cristo mientras Él pueda ser hallado. Porque el blanco de ese juicio, miren, el blanco de ese juicio son los que hablan mentiras, aquellos cuyas vidas y palabras están tejidas y llenas de falsedad. Pero el perfil de este pecador se vuelve más oscuro. Miren, David menciona: hombre que derrama sangre, es la idea ahí. Y en el pensamiento judío, hermanos, hablar de sangre, pero aquí en plural, es una referencia directa a personas violentas, personas agresivas, personas crueles, sanguinarias. Pero este hombre no solo es mentiroso, no solo es violento, sanguinario, engañador, sino que también es un fraude, porque usa las artimañas del enemigo para dañar a otros. Dice que también el salmista dice: sangre y engaño aborrece Jehová. Y esto, hermanos, es el perfil del pecador. Y David recuerda esto porque él lo está experimentando. David está viviendo esto. David estaba experimentando la traición de Absalón y Ahitofel. Y noten el cierre de este verso. David establece una sentencia. El veredicto ya está hecho, hermanos. Jehová dice: aborrece. La idea ahí es abomina. La palabra aborrecer entonces describe una repulsión moral activa. Es una abominación profunda, salido de lo más profundo y adentro del carácter de Dios. Y al colocar aquí el nombre Jehová al final de la frase, David pone ese sello de autoridad de Dios. Esta no es solo la opinión de un rey. David no está diciendo: yo soy el que aborrezco al impío. No es la opinión de David. Aquí no es mi opinión. Yo no soy el que está diciendo que Dios aborrece al pecador. Aquí es la opinión de Dios, es el veredicto de Dios para el pecador. El pecador no puede estar delante de la presencia de Dios. Y esa es una advertencia necesaria para nuestro mundo, en donde el evangelio se dispersa de una manera engañosa, diciéndole al pecador: Dios te ama, en lugar de decirle al pecador, como hizo Cristo en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mundo trata la falsedad y el engaño de manera superficial, hermanos. Pero quien busca refugio en Jehová debe entender que no puede acariciar el pecado. El que quiere buscar refugio en Dios tiene que comprender que Dios no va a actuar
en un corazón lleno de falsedad, hipocresía y maldad. Él actúa al favor de aquellos que Él ha salvado. Y hermanos, hemos completado entonces la primera parte de este recorrido en el Salmo 5. Y hemos visto entonces que la paz que Dios te quiere dar no es un sentimiento pasajero, ¿sí? David nos ha modelado cómo enfrentar cada día de nuestra vida bajo la sombra de que Dios cubre y escucha nuestro clamor. Hemos aprendido entonces que la oración eficaz requiere de disciplina, requiere de constancia, requiere de entender el carácter de Dios. Pero también hemos comprendido que Dios no es indiferente al pecado. Para poder venir delante de Dios, tenemos que dejar nuestra arrogancia atrás y voltear a ver en Dios. Ahora entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hallar refugio en Él? Y es ahí donde nos vamos a quedar. Y es ahí donde el versículo 7, que es esa bisagra gloriosa que nos revela cómo por la abundancia del amor real de Jehová es que nosotros podemos venir ante su trono y clamar socorro y auxilio. Hermanos, la exhortación para nosotros hoy es: no intenten enfrentar las batallas de esta semana que viene apoyados en su propia justicia, apoyados en su propia vanidad. Hermanos, lo que usted tiene que hacer esta semana es rendir su voluntad al Rey y reconocer entonces que la soberbia y el orgullo nos alejan de Dios. No permitan, hermanos, que las mentiras de este mundo, que las mentiras del enemigo les rodeen, que no le den claridad a su mente. Recuerden que han sido llamados a caminar en santidad y en verdad. Hermano, lo que usted puede hacer durante las mañanas de esta semana es despertarse. Y lo primero, antes de hablar con cualquier persona, hable con Dios. Dedique 5 minutos para ordenar en su mente las oraciones que va a hacer a Dios. Identifique, hermanos, piense cada día una preocupación que agobie su vida. Y medite, ¿qué puedo hacer con esta preocupación? Y entréguesela a Dios como un sacrificio. Y pídale al Señor en esta semana que le ayude a vencer, que le ayude a confiar en Él, que quite de usted la angustia, la ansiedad y la preocupación. Busque refugio en Dios. Diga con fe: Señor, de mañana oirás mi voz y me presentaré delante de ti. Y por último, recuerde, y esperaré. Espera en Dios la respuesta cada día, porque Dios atiende el clamor de sus hijos. Oremos. Amado Dios, eres bueno. Gracias por tu inagotable misericordia y favor. Gracias por llenarnos cada día, Señor, de nuestras vidas, de ese amor leal que tú tienes a través de ese pacto que has hecho con nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Oh Dios, estamos completamente seguros de que podemos venir a ti, Padre, de que podemos inclinar, Señor, nuestra petición a ti, que tú vas a escuchar nuestra oración. Pero, Señor, que en la semana podamos reflexionar que tú no escuchas al arrogante, que tú no escuchas, Señor, cuando nosotros estamos viviendo una vida de pecado constante. Y que antes entonces de elevar cualquier súplica, podamos reconocer tu santidad y pedir perdón y humillarnos delante de tu presencia. Señor, y que aquellos que están aquí, Padre, y que no se han arrepentido de sus pecados y que saben que están viviendo en el pecado, saben que se están deleitando en el pecado, oro para que la luz de tu Evangelio, Jesucristo, abra sus ojos y los guíes hacia el arrepentimiento, Señor. Que tú, Padre Celestial, a través de tu Espíritu, regeneres esos corazones y los habilites para que puedan confesar con su boca que Cristo Jesús es su Señor. Oramos para que tengas misericordia por las almas que aún no te conocen. Gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén.
Hermanos, pónganse de pie, vamos a cantar estas preciosas alabanzas y vamos a adorar el carácter soberano de Dios.